Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo del Señor estar en delante de su presencia, alabándole, glorificando su nombre, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. En este día especial, vamos a estar meditando en su palabra. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan allá en su casita. No pudieron estar aquí, pero ahí en la comodidad de su casa, ahí puede usted estar escuchando la escritura, la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en la carta a los romanos. Así es que por favor, acompáñeme ahí a la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 18. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, esta hermosa carta, con el propósito de que la iglesia se fortalezca, que la iglesia siga avanzando, que la iglesia camine en el nombre del Señor. Y escribe esta frase, usa este texto literario aquí en el versículo 18 del capítulo 8, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una palabra hermosa, una palabra que va más allá de lo que quizás nuestro entendimiento pueda comprender. Pero hoy vamos a estar hablando sobre este tema que le he puesto como nombre: Dios en medio de mi aflicción. Bendito sea su nombre. Hablar, hermanos, hablar de aflicciones es hablar de un profundo sentimiento de tristeza, de penas, de sufrimiento, de amargura, de pesar. Eso implican las aflicciones que el cristiano tiene que pasar, que el cristiano enfrenta. Es muy común que quizás mis hermanos que nos ven allá en casita estén pasando por alguna aflicción, por algún dolor, por algún sufrimiento. Estén pasando por una situación complicada y que no encuentran la respuesta hacia ese proceso que está enfrentando. Quizás usted pueda decir: mi aflicción es mayor a la aflicción que usted tiene. Y yo quizás le pueda decir lo mismo, que mi aflicción es mucho mayor a la que usted está enfrentando. Pero la realidad es que el apóstol Pablo, escribiendo esta hermosa carta, nos dice que no hay nada que se pueda comparar con la gloria que está por venir. Bendito sea su nombre. No puedo comparar lo que estoy pasando en este momento con lo que el Señor tiene preparado para mí. Eso es motivo de gozo. Eso es motivo de alegría, independientemente de la circunstancia, de la situación que yo esté pasando, que la familia esté pasando. Estamos en un momento crítico que quizás no habíamos visto y que esto ha estado dañando nuestras emociones, ha estado dañando nuestros proyectos. Y que estamos atravesando por estas circunstancias.
Pero quiero decirle, hermanos, que esto es solamente por un tiempo, dice el apóstol Pablo. Dice, por un tiempo presente. Esto no es para toda la vida. Las aflicciones son parte de la vida, y cuando aprendemos a verlas desde la perspectiva de Dios, vamos nosotros a darnos cuenta que el problema que tenemos no es mayor a lo que Dios quiere hacer con nosotros. El problema que tenemos muchas veces como cristianos es que cuando nosotros tenemos la verdad, cuando conocemos la verdad, se nos complica apropiarnos de ella. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Eso, hermanos, es una promesa y que tenemos que afianzarnos de ella. Guardar una gran verdad en la memoria es muy admirable. Y yo creo que somos muy eficaces guardando una verdad. Pero cuando nosotros guardamos mucha información, pero no la invertimos en nuestra vida, esa verdad no puede tener el efecto que el Señor quiere que tenga en nosotros. Es sabio ponerla en práctica. Es sabio, hermanos, mantener esa verdad en nuestra vida, y cuando se requiere esa verdad, activarla en nuestra fe. Lo que el Señor a través del apóstol Pablo nos quiere decir es que no solo estudiemos un libro teológicamente bien, sino que lo llevemos a la práctica, que lo podamos tener en el día a día, lo que diario aprendemos a través de la Escritura, a través de lo que se nos enseña en la iglesia, a través de lo que podemos nosotros adquirir independientemente allá en nuestros hogares. Un concepto que nosotros no manejamos y que muchas veces, manteniendo esa verdad, no lo ponemos en práctica, viene a ser un concepto más de lo que hemos aprendido durante nuestra vida, pero está guardado, pero ahí se ha quedado. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que aprendamos a sacarle provecho a esa verdad que hemos aprendido. En las circunstancias hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Pablo se enfoca en las que sí sabemos, y por eso nos dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es una verdad, es algo que es palpable, es una promesa del Señor, y que nosotros sabemos que las cosas que están por venir no son cosas que cualquier ser humano puede tener acceso, sino solamente aquellos que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Es la única manera. Pablo, hermanos, era un hombre que siempre estaba mirando al futuro. Pablo era un hombre que no se detenía a recordar las cosas pasadas. Y mire que le sucedieron muchas cosas. Por eso cuando él escribe a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, él le dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberle alcanzado ya todo, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pablo no se estaba
quedando para recordar lo que le había sucedido, todas las situaciones que había enfrentado, no, sino él se estaba enfocando a lo porvenir, a lo que él sabía que era lo más importante para su ministerio y para su vida. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su meta era más importante que el sufrimiento que podía padecer a través de lo que en su tiempo ellos estaban expuestos, porque habían muchas cosas que estaban pasando. No eran bien vistos, había que caminar tramos muy largos para poder llevar el evangelio. Se tenían que enfrentar a situaciones muy adversas, pero aún con todo eso, él no miraba hacia atrás. Él seguía viendo a su Señor, aquel que se le había aparecido camino a Damasco. A ese seguía viendo, a las promesas que estaba recibiendo de parte del Señor. En el contexto que Pablo escribe todo esta carta, este libro, hermanos, la iglesia estaba pasando una crisis. La iglesia estaba sufriendo. Había problemas fuertes. Un escritor de un libro llamado Kenneth Scott, en el libro La historia del cristianismo, él dice que gran parte de la población pagana creía que sucederían cosas malas si los dioses paganos establecidos no eran debidamente adorados y reverenciados. Este era el concepto que tenían las gentes que adoraban otros dioses. El pueblo de Israel y la iglesia es un pueblo monoteísta, pero los otros pueblos eran pueblos que tenían diversidad de dioses y ellos tenían esa concepción. Por ello, cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma, les hace ver que es más importante lo que está por delante de ellos que lo que están padeciendo en ese momento. Pensaban que los cristianos son la causa de cada desastre público, que cada aflicción con la que la gente se encuentra, si el Tíber, un río, se eleva tan alto como las murallas de la ciudad, o si el Nilo no enviaba las aguas sobre los campos, si los cielos no daban la lluvia, y si había terremoto, o si había hambruna o pestilencia, inmediatamente levantaban la voz y decían: fuera los cristianos a los leones. Esa era la situación de la iglesia primitiva. Esa era la situación de los hermanos que estaban viviendo en aquellos tiempos. Las aflicciones no eran tan sencillas. Pero hermanos, esto es motivo de agradecer a Dios. Esto es motivo de afianzarnos más a Dios. Otra de las razones por las cuales la iglesia en aquellos años, dentro de este contexto que Pablo escribe, es que a causa de la persecución, muchos comenzaron a hacer sus cultos en los hogares. Pero había algo importante, que para la cultura romana los cultos deberían de ser o eran cultos públicos. Cuando la iglesia de Cristo es dispersada y los hermanos van y hacen los servicios en los hogares, inmediatamente son acusados. Son acusados de canibalismo, son acusados de incesto, porque escuchaban ellos que decían que comían y bebían la sangre y el cuerpo de Cristo. Y esto era motivo de persecución. Esto era motivo de afligirse para aquellos. El sufrimiento, amado hermano, es la lucha librada por nuestro espíritu
para vencer todo lo que se experimenta en esta vida, todo lo que involucra la carne y el mundo. Ese es el sufrimiento. Pero quiero decirte que en tu sufrimiento no estás solo. En tu sufrimiento, ahí está presente Jesucristo. Lo que estés pasando en este momento, ahí está el Señor, porque es parte del proceso que Él quiere que pasemos. El evangelista Mateo en el capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito de Dios de que seamos afligidos? ¿Será que el Señor le agrada vernos afligidos? Porque el Señor, Él ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero también ha dicho que confiemos en Él. Entonces quiere decir que la aflicción es parte de este proceso que tenemos que vivir mientras estemos en esta tierra, mientras caminemos en este mundo, mientras vayamos avanzando hacia aquel lugar, hacia aquello que Pablo le llama esa gloria venidera. ¿Para qué entonces? ¿Por qué el Señor nos dice que es necesario pasar estas aflicciones? Número 1, para que nuestra fe sea probada. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 6, dice: en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria, honra en la revelación de Jesucristo. Según la concordancia de Strong, la prueba viene de la palabra griega perirasmos y peraizo, que significa adversidad, tentación, probar, escudriñar, disciplinar, examinar o tentar. En este tiempo, Dios lo que hace es evaluar nuestra fe, nuestra vida en Cristo. Lo que significa esto, hermanos, cuando pasa por la aflicción, cuando pasa por la prueba, es que Dios puede ver a través de aquel proceso qué tanto vamos avanzando en su camino, qué tanto estamos fortalecidos para enfrentar esta circunstancia. La prueba, la aflicción siempre va a revelar las áreas de debilidad para que podamos fortalecernos y confiar en Dios. Dios a través de ello evalúa y nos fortalece en ese proceso. Las pruebas están diseñadas para que veamos dónde somos débiles y dónde debemos mejorar. Ese es uno de los propósitos que nosotros debemos pasar por el sufrimiento, por la prueba. Otro de los puntos importantes es para purificarnos, sacar de nuestras vidas algo que no debe de estar allí. Dios capta nuestra atención con dificultad, angustia o dolor y usa lo necesario para sacar lo que no debemos tener, lo que puede afectar nuestra relación con Dios, lo que está dañando que podamos mantener esa comunión con Dios. Puede ser una actitud, puede ser un hábito, puede ser quizás
una idea que tengamos. Puede ser tal vez una relación o puede ser también una práctica. Dios, a través de este proceso, Dios nos purifica. Dios nos pasa por este proceso para sacar a la luz todo lo que no encaje en nuestra relación con Él. Llama nuestra atención para que confesemos y nos podamos arrepentir de todo lo que impide que podamos acercarnos a Él, que podamos tener esta relación con Él. Es importante que nos mantengamos firmes ante la lucha, ante la prueba. El Señor nos pide que nos amemos unos a otros. El más grande mandamiento que Él nos ha dejado dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Dice, como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Dice, y en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tienen el amor los unos a los otros. Este no es un mandato de la ley, hermanos. Este es un mandato que sale directamente del corazón del Señor para cada uno de nosotros. El amor se ha ido enfriando en el ser humano. El amor ha escaseado en la vida de las personas. Los hogares están sufriendo demasiado por falta del amor. Porque el amor que Cristo presenta es un amor que da la vida por su prójimo. Hasta ahí llega ese amor. Y Él nos lo demostró entregando su vida por cada uno de nosotros. Otra de las razones por las cuales tenemos que atravesar este proceso es para mostrarnos quién es Él. Él se muestra hacia nosotros. Cristo se muestra a nosotros a través de su amor, cuidado y protección en el momento de la aflicción. Ahí está presente el Señor. Dios siempre, hermanos, durante la historia se ha mostrado al ser humano a través de la creación, por la Biblia, por lo que sucedió con la nación de Israel, pero por algo también muy importante, por Jesucristo. La revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo. En el Señor Jesucristo la palabra de Dios toma cuerpo, se encarna en Él. Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 14 al 18, Él nos dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Y habitó, dice, entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Cristo, nuestro Padre se ha revelado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos esa gran bendición de poder estar con Él. El camino cada día se va haciendo más difícil de transitar y muchos ya no quieren dar un paso. Estamos en la recta final, hermanos, de esta travesía, quiero decirles. Todo va apuntando a esta venida gloriosa
que el apóstol Pablo nos está mencionando a través de la Escritura. Lo que está por venir no se puede comparar a lo que estamos pasando en este momento. Ciertamente, mucha gente tiene miedo. Aún nosotros como hombres ya no tenemos esa confianza de poder salir a la calle, de poder salir a la plaza, de poder ir al supermercado. No nada más son las mujeres, porque se está viviendo una situación complicada. La aflicción está a un grado en donde muchas personas están enfermas, no nada más físicamente, sino también psicológicamente. Muchas personas están afectadas emocionalmente por todo lo que estamos viviendo. Estamos escuchando los noticieros a través del mundo y también locales, y el panorama no es nada alentador. Pero las aflicciones nos acercan más a lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Lo que estamos pasando nos va indicando que pronto estas aflicciones se van a terminar y que podemos disfrutar de lo que el Señor ha prometido para su iglesia y para todos aquellos que mantengamos la fe viva, esperando ese día glorioso. Hay personas, hay muchos hermanos que quizás perdieron a un ser querido. Y ese dolor aún todavía se mantiene ahí en lo más profundo del corazón. Porque no es fácil. No es fácil perder a alguien que amas y que ya no lo puedes ver. Pero quiero decirle, amado hermano, que la muerte no es para siempre. Todas las personas que el Señor ha llamado a su presencia y que han vivido en Cristo tienen una promesa, y que en aquel día glorioso van a ser resucitados. La tumba no es el lugar final del descanso para ellos. El ataúd no es la última cama, hermanos. Hay vida después de la muerte. Y esa gloriosa esperanza nos debe de dar ese ánimo en medio de nuestras aflicciones, en medio del dolor que quizás estés pasando en estos momentos por la pérdida de ese ser querido. Me da consuelo poder escuchar de que algún día puedo ver a aquella persona que amo y que conviví con tantos años, que en aquel día hermoso voy a volver a verlo. Esa es la promesa del Señor. En medio de esa tristeza debe de surgir ese gozo de esperanza y seguir luchando y seguir manteniéndonos firmes en este camino. Pero no nada más es la resurrección de los salvos, lo que está por venir, sino también hay un evento muy importante que muchos dicen que no está muy lejos de acontecer. El arrebatamiento de la iglesia. Un evento que, si nosotros continuamos en este camino y viviendo esa fe en el Señor, seremos parte
de este acontecimiento que para muchos, para aquellos que no creen, hoy en día dicen que van a venir una ola de extraterrestres y que se van a llevar a las personas. Se está preparando el escenario. La ciencia está preparando todo para que cuando aquello acontezca, no se crea que la iglesia ha sido levantada. Pero aquello no se va a poder tapar, hermanos, con una noticia, con una cortina de humo, porque aquello va a ser algo que yo no tengo las palabras quizás para expresarlo, pero va a ser algo que ni siquiera en películas de ciencia ficción se puede ver. Lo que va a sacudir al mundo, el evento que se va a dar cuando la iglesia sea levantada y sea llevada a ese lugar que el Señor ha ido a preparar. ¿Acaso no es motivo de gozo? ¿Acaso no es motivo de alegrarse? Y que ahora sí, con esa alegría, ahora sí, con ese gozo, puedo vivir mis aflicciones sabiendo que en cualquier momento el Señor viene por su pueblo y que seremos levantados y que ya no habrá más aflicciones. Ya no habrá sufrimiento. Las cosas van a cambiar. Pero tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que luchar en medio de las aflicciones que tenemos en este tiempo. Otra de las cosas que podemos ver de lo que Dios tiene preparado para nosotros y que vale la pena mantenernos firmes en medio de la aflicción es que el Señor fue a preparar, dice, un hogar allá en las moradas de nuestro Padre Celestial. Ya no van a ser las casas estas que están ahorita inundadas. Ya no va a ser esos lugares en donde hoy en día están sufriendo muchos hermanos porque no tienen dónde vivir, porque muchos están viviendo en la azotea. No, hermanos. Va a ser un lugar que no tiene que ver nada con la geografía de este planeta. Es una ciudad celestial. Jesús mismo lo dijo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, dice. Y vendré otra vez. Aquí está la promesa. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Hermanos, estas promesas no las puede hacer ningún político en esta tierra. El único que puede hacer estas promesas se llama Jesucristo. Es aquel que así como vino, así también como se fue, dice que regresará. Y no nada más va a regresar, sino que nos tomará y nos llevará a aquellos lugares que Él ha ido a preparar. En la cultura judía, cuando un joven en edad de casarse quería contraer matrimonio, de acuerdo a la tradición, se solicitaba el permiso al padre de la muchacha. Y si se concedía, entonces ese joven tenía que ir
y preparar el hogar donde la muchacha tenía que vivir. Pero ni el muchacho sabía, ni la muchacha sabía en qué fecha es que este joven iba a ir por la novia. Solamente estaba en la potestad del padre decir cuando ya ese hogar y cuando todo aquello estaba listo para que entonces sí se pudiera ir por la muchacha y se pudieran casar. Hace más de 2000 años, Jesucristo fue a preparar ese lugar. Hace más de 2000 años que Él dijo que volvería por su iglesia. Yo puedo decirle que vale la pena vivir en este camino que vamos, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la prueba. Puedo decirle que vale la pena porque no hay nada comparado con lo que estamos viviendo hoy, con lo que estamos sufriendo hoy, con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. No hay comparativa. Las aflicciones, amado hermano, es el proceso para acercarnos a Dios. Las aflicciones es el proceso que enfrentamos, pero son momentáneos. Nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Nos hacen ver nuestras debilidades. Nos permiten estar bajo la mirada de Dios. Las aflicciones nos permiten confiar en Dios. Son parte de la preparación para estar listos y disfrutar de esa gloria venidera. ¿Cuántos estamos listos para disfrutar de esa gloria venidera? Te hago una pregunta y vamos terminando. ¿Tienes aflicciones? ¿Son serias tus aflicciones? ¿Son pesadas esas aflicciones? ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás sufriendo? Quizás no tienes trabajo. Quizás no tienes para comer mañana. En este momento quizás estás pasando por dolor. Pero hay una esperanza. Cristo está ahí en medio de tu aflicción. Echa sobre Él sus cargas. No la lleves solo. Él está dispuesto a ayudarte para continuar en este camino. No bajes la guardia. No aflojes el paso, hermano. Hoy más que nunca, no aflojemos el paso. Independientemente de cómo se esté moviendo la situación en nuestro alrededor, mantengamos firme nuestra mirada hacia lo que el Señor nos ha prometido, porque dentro de muy poco esto va a ser una realidad. Levante la mirada en medio de la aflicción. La gloria venidera no es comparada con las cosas que estamos viviendo. Tal vez el Señor, por esa razón, le dijo al apóstol Pablo: alentaos los unos con los otros. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Lo que hagamos, sea poco, no es en vano, porque todo ello tiene una recompensa. Sigamos adelante,
constantes, firmes, seguros que esta tribulación es momentánea. Vamos a elevar una oración al Señor para que el Señor fortalezca nuestra vida. Para aquel que está enfermo, Dios le dé la fuerza. Dios pueda traer el consuelo a aquel que está afligido, a aquel que está pasando por un dolor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Solamente tú eres el único que puedes, Señor, entrar ahí a lo más profundo de nuestro corazón. Solamente tú eres el único Espíritu Santo que puedes estar ahí en donde está el llanto, ahí en donde está el sufrimiento. Pero en esta hora, Señor, yo te pido, por favor, que fortalezcas a aquel hermano, aquella persona que está debilitada en la fe, porque quizás esté pasando por una prueba. Señor, ahí donde está, por favor, que tu mano pueda tocar ese dolor en ese cuerpo, que puedas traer restauración a aquellas vidas, Señor, que se han apartado o que han falseado en la fe. Ayúdanos, por favor, porque en este tiempo, Señor, te necesitamos más que nunca. Fortalece a tu iglesia, Señor, ahí donde están. Que no aflojemos el paso, Padre, y que podamos continuar manteniéndonos firmes, unidos, Señor. Que podamos, Señor, una vez más volver todos unidos a adorarte, a darte gracias, Señor, en tu santuario. Gracias te damos en esta noche, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están, Señor, allá en sus hogares. Que la paz y el gozo, el amor, Señor, tuyo pueda permanecer en ellos. Bendícenos también, Señor, aquí en este lugar. Que los que vamos a salir, Padre, hacia nuestros hogares podamos llegar sanos y salvos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Los hermanos, Señor, que están pasando por esta adversidad de las inundaciones, Señor, por favor te pedimos que los sustentes, que puedas, Señor, traer lo que ellos necesitan, alimento, un techo, Señor, una cobija. Guárdalos, protégelos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.